Les doy la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiantes, como cada semana que estamos juntos en este posgrado ministerial. Es un posgrado que hemos comenzado el año pasado y que estamos completando en este año, un posgrado teológico y práctico ministerial. Estamos aprendiendo las bases teológicas y estamos aprendiendo la práctica de nuestro ministerio. No solamente las bases bíblicas, sino la manera de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Así que estamos gozosos de estar nuevamente juntos en este posgrado. Recuerden que estamos en la materia que hemos titulado Bases de la Paternidad Espiritual Bíblica, la materia número 10, nos falta esta materia y dos más. Hoy es la última clase de esta materia, Bases de la Paternidad Espiritual Bíblica. Hoy veremos la última clase y ya la semana que viene estaremos comenzando con la nueva materia. Les recuerdo que hemos adoptado un tema, hemos definido un tema para esta materia, para todo el conjunto de la materia, que es aprender a funcionar como una familia, aprender a funcionar en nuestro ministerio sacerdotal como una verdadera familia para cumplir la gran comisión, aprendiendo a funcionar como una familia para el cumplimiento de la gran comisión. Ustedes ya saben que todo este posgrado está basado en las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal que ustedes tienen en la pantalla y que, por lo que yo he visto cuando voy a predicar a las iglesias, la mayoría de las iglesias lo tienen pegado en un banner, lo tienen colgado de un banner en alguna pared allí en el salón de reuniones. Así que este es el tema sobre estas 5 revelaciones de nuestro ministerio sacerdotal. Es que nosotros hemos armado estas materias que en definitiva le están transmitiendo a ustedes la mayoría de las revelaciones que yo he recibido en los últimos 66 años. Ahí tienen casi todas las revelaciones, por lo menos la mayoría de las revelaciones que he recibido durante los últimos 66 años de estudiar las Sagradas Escrituras, de escuchar las Sagradas Escrituras y finalmente de servir al Señor. Así que tomen nota, porque aquellos que quieren, que se me acercan, se arriman, que quieren recibir las instrucciones de Dios, la revelación o las revelaciones de las Sagradas Escrituras que yo he recibido, bueno, acá tienen en estas 12 materias de este posgrado la mayoría de esas revelaciones. Hoy nos toca, como dijimos, la clase número 8 y vamos a ver los 2 últimos capítulos de esta materia, Bases de la Paternidad Espiritual Bíblica. La pregunta que debemos responder es, ¿quién te impuso las manos? ¿Quién te impuso las manos? A ti, ¿quién fue el que te impuso las manos? Esto es muy importante. Dice, no, pero en la iglesia o en las iglesias, al final de la reunión se le imponen las manos a todo el mundo. No, yo no estoy hablando de ese tipo de ministración. Yo estoy hablando de una manera especial de imponer las manos, lo que nosotros en hebreo llamamos semijá, ¿no? Semjá en hebreo lo vamos a decir en cordobés semijá, como se escribiría, digamos, aunque se escribe en idioma hebreo, pero una pronunciación más acordobesado sería semijá, en hebreo sería semjá. Y esa palabra, semijá, no tiene traducción al castellano, porque significa demasiadas cosas. No solamente imposición de manos por imponer las manos nomás, no imposición de manos por el hecho de bendecir a otra persona, que es correcto,
No imposición de manos solamente para ungirlo con aceite e imponerle las manos para que sea sanado, sino incluye todo eso, pero es mucho más profunda el significado de esta palabra que nosotros vamos a estudiar en esta lección, y es ¿quién te hizo semejante a ti? La lectura que vamos a usar como base, y les pido por favor que presten atención y subrayen los párrafos que les llamen la atención, es Números 27, del 15 al 23. Números 27, del 15 al 23, paso a leer las Sagradas Escrituras. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, en realidad nosotros leemos en las Escrituras que respondió Moisés a Yahweh, y en realidad lo que está haciendo Moisés es una oración, le está haciendo un pedido, está haciendo una oración a Dios, un pedido especial. Le está diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés, qué bueno que sería que cada oración que nosotros hacemos a nuestro Dios sea respondido de una manera tan inmediata, ¿no? Como la que leemos aquí, que Dios respondió inmediatamente a Moisés y le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Entonces hay algunas de las cosas que ya hemos leído y que estamos leyendo que ustedes tendrían que subrayar en sus Biblias. Una es que ponga un varón sobre la congregación, que ponga un varón sobre la congregación, versículo 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, se está refiriendo a salir a la guerra y volver de la guerra, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Y esto, la palabra pastor habría que subrayarla también, porque se está refiriendo a que no solamente sea un guerrero que los lleve a la guerra, sino que sea un pastor que los pastoree, que los apaciente. Y dice que Yahweh le respondió a Moisés y dijo, ya tengo la persona, toma a Josué, hijo de Nun. ¿Y cuál es la primera característica que nuestro Dios menciona de Josué? En el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En el cual hay espíritu habría que subrayarlo porque se está refiriendo un varón de carácter, un varón de un carácter firme, sólido, inquebrantable, que es capaz de luchar hasta conseguir las metas, que es capaz de continuar adelante sin importar las adversidades que tenga que atravesar. Un varón en el cual que hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él es una traducción al castellano de la palabra semija. En hebreo diría, y le harás semija. Y le harás semija. Y está traducido como, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. La otra palabra que nosotros deberíamos subrayar, la frase, y le darás el cargo. Le darás el cargo. Le harás semijá y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Otra cosa para subrayar. Pondrás, cuando le hagas semijá, cuando le impongas las manos, pondrás de tu dignidad sobre él. Pondrás de la dignidad de Moisés sobre Josué. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y subraye, le obedezca. Le obedezca. Está hablando de autoridad. De autoridad. Toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Pero hay una palabra antes que dice para. ¿Para qué? Para. Entonces, ¿qué es lo que produce la obediencia de los hijos de Israel con relación a Josué? ¿Qué es lo que
motiva esa obediencia. Lo veremos en unos instantes. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. O sea, un varón de oración, un varón que no toma las decisiones, no toma sus decisiones sin consultar previamente a Dios. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Yo sé que muchos, y en alguna oportunidad alguien, después que yo di la enseñanza frente a unos 40 pastores y líderes en un hotel en Córdoba capital, se levantó al final y cuando yo pensé que me venía a saludar, pero no, me venía a recriminar. Y su recriminación era por qué no nombraba a las personas con el nombre correcto. ¿Por qué los nombraba con el nombre correcto? Porque básicamente, porque los nombres, sabido es, no tienen traducción. Yo soy Horacio acá, en Alemania, en Rusia, en China o en Estados Unidos, soy Horacio siempre igual. ¿Por qué no los nombraba y por qué había dicho Jehová en lugar de decir Yahweh? Y la realidad es que el nombre revelado de Dios a Moisés fue Yud, He, Vav, He. 4 letras. Yud, una letra muy pequeña, la más pequeña del alefato hebreo. Yud, He, Vav, He. La G es como un H. Entonces, por supuesto, nosotros no hablamos hebreo ni escribimos en hebreo. En castellano sería una Y, una H, una W y una H. Una Y, una H, una W y una H, porque estamos hablando del hebreo antiguo. En el moderno sería una B corta, pero en el antiguo es una Y, una H, una Y o una Y, depende de cómo ustedes nombren el alfabeto castellano. Una Y, una H, una W y una H. Eso sería como lo deberíamos escribir nosotros, y eso no tiene pronunciación porque no tiene vocales. Por lo tanto, por siglos y siglos se lo ha traducido como Jehová. Probablemente alguno últimamente lo está pronunciando de una manera diferente y es Yahová. Otros, me acuerdo de cuando yo tenía 17, 18 años, un pastor muy importante, un pastor teólogo muy importante en la República Argentina, lo pronunciaba como Yahvé, Yahvé, con B corte, con acento en la E. El mismo Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto ahí en Jerusalén, lo pronuncia de esta manera, Yahvé. El 90% de los estudiosos bíblicos lo pronuncian como Yahweh o Yahweh. La verdad que a ciencia cierta no tenemos un 100% de certidumbre o de certeza en la pronunciación. Solo sabemos que para nosotros, para los hebreos es Yud, He, Vav, He, pero eso son las letras hebreas. Lo que en nuestro lenguaje hispano, español, sería She, H, W, H, y no tenemos certeza en relación con la pronunciación exacta. Probablemente le podríamos asignar un 80 o más por ciento de probabilidad a que haya sido Yahweh o Yahweh, probablemente un porcentaje menor de lo que quede como Yahvé y un porcentaje menor a Jehová o Yahová. Lo concreto es que desde el siglo II de esta era, de la era común, en que los rabinos ortodoxos, es decir, los fariseos, prohibieron la pronunciación del nombre de Dios, lo prohibieron desde el siglo II de nuestra era, y solamente ellos se reservaron el conocimiento
de la pronunciación con el tiempo se ha ido perdiendo, y tal vez aquellos que por reverencia, por temor de Dios, han decidido no pronunciarlo, tal vez lo que usan los rabinos ortodoxos hasta el día de hoy, que es decir el nombre, sea lo más aceptable para reemplazarlo. ¿Por qué lo más aceptable? Porque está hablando del nombre. Ellos dicen Hashem. Ha es él, Shem es nombre, en hebreo Hashem. Entonces reemplazan el nombre por la palabra compuesta Hashem. Tal vez sea el reemplazo más aceptable que algunos otros que uno escucha a veces en las redes, generalmente en las redes o en YouTube o en lo que sea, que pronuncian, lo reemplazan por otros tipos, a veces adjetivos, a veces sustantivos. Entonces, nosotros en nuestro ministerio hemos adoptado esta pronunciación mayoritariamente aceptada, que es Yahweh. Por eso yo reemplazo el nombre por Yahweh. Y el de Moisés, evidentemente, por Moshe. Nosotros vamos a seguir llamándole Moisés en este estudio, pero la pronunciación correcta sería Moshe. Y el de Josué, la pronunciación correcta sería Yehoshua. Yehoshua es la pronunciación correcta. Algunos dicen es el mismo nombre que nuestro Redentor Jesucristo, y es probable que sí o no, pero nosotros hemos aprendido a pronunciarlo como Yahshua, Yahoshua y no Yehoshua, entendiendo que ha sido una deformación con el paso de los siglos, el Yehoshua, y que la correcta pronunciación sería Yahshua, que significaría Yahweh salva, o Yahweh salva, o Yahweh es nuestro Salvador. Nosotros vamos a seguir llamándole en este estudio Josué. Entonces, en esto que hemos leído, he hecho esta aclaración previa para evitar confusiones, porque últimamente he recibido infinidad de consultas al respecto, muchas consultas al respecto, porque unos pronuncian de una manera, otros de otra. Bueno, nosotros hemos adoptado uniformidad en nuestro ministerio, y ahora a lo largo de esta lección específicamente ustedes van a entender por qué tenemos uniformidad en nuestro ministerio. ¿De dónde sale la uniformidad? De esta lectura que nosotros hemos hecho, vamos a destacar dos palabras, una autoridad y la otra es semijá. Autoridad está bien porque lo encontramos en el Nuevo Testamento como exousia, pero en griego, pero semijá hemos dicho que no tiene traducción. No tiene traducción al castellano porque es muy amplio el significado de esta palabra. Entonces, ¿qué es autoridad? Autoridad, según el diccionario de la Real Academia Española, es la facultad, derecho o poder de mandar, o poder de gobernar, o poder de regir sobre algo o alguien que le está subordinado. Es la capacidad de influir sobre los demás por ser importante o destacar en una actividad o materia. Decimos, es una autoridad en la medicina, es una autoridad en la física, es una autoridad en la química, es una autoridad en la economía. Es crédito y fe que se da a una persona o cosa en determinada materia. Es lo que les acabo de decir también. La autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su calidad o a la competencia de cierta materia. Seguimos hablando de lo mismo. La autoridad exige la obediencia de los demás. Anote esto. La autoridad exige la obediencia de los demás, porque sin la obediencia no existe la autoridad. Si no hay sumisión, si no hay sujeción, si no hay obediencia, no existe la autoridad de alguien. Ahora, bíblicamente, ¿qué es bíblicamente la autoridad? Esto es, según la definición de la lengua española, yo sé que en Argentina se llama la lengua castellana, probablemente en algún otro país, supongo que también, pero en general se lo denomina la lengua española. En la lengua española, esto es lo que hemos establecido, o lo establece
la Real Academia como definición. Pero bíblicamente, ¿qué es autoridad bíblicamente? Espiritualmente, ¿qué es? La autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular. Es el privilegio, esto es bíblicamente, es espiritualmente, es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular. O sea que cambió la definición. Voy a cambiar espiritualmente, cambiarlo en su material de estudio, le voy a llamar bíblicamente porque excede lo espiritual. Bíblicamente, ya lo cambié. Entonces, bíblicamente, repetimos, la autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular. Para realizar una tarea, para realizar una labor, para realizar un trabajo. Y yo les dije que la palabra exousia es la palabra que se traduce como autoridad, la palabra griega del Nuevo Testamento, que se deriva de la palabra griega exestin. Y exestin significa una acción posible y legítima que puede ser llevada a cabo sin obstáculo. Sin obstáculo. Entonces podemos decir que la autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular sin obstáculo. Ahí tiene una definición bíblica de autoridad. Entonces, ¿de dónde surge la autoridad? Bueno, lo encontramos muy claro cuando Yeshua está siendo juzgado por Pilato y él le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad es originaria de Dios. Originaria de Dios. ¿Por qué hay seres humanos con autoridad, como en este caso Pilato, o un siervo de Dios que tiene autoridad para realizar la tarea sin obstáculo? Porque el originario de la autoridad, que es Dios, que es Yahweh nuestro Dios, la delega en personas para fines determinados. Dios delega su autoridad originaria en personas, por lo tanto tienen la autoridad delegada para fines determinados. Es como ser pastor. Ser pastor. Yo soy pastor, sí, obviamente, con una autoridad delegada, pastoral delegada. Jesús es el buen pastor, Yeshua, Jesucristo es el buen pastor, y Él delega ese ministerio, esa acción, esa actividad, esa tarea en hombres que no tienen autoridad originaria, tienen autoridad delegada del buen pastor. ¿Se entiende entonces la delegación de la autoridad? Por eso la Biblia habla de sométase toda persona a las autoridades superiores, porque en definitiva, si tiene autoridad, es porque le ha sido delegada. Dios ha delegado autoridad en hombres y mujeres con propósitos específicos, estamos diciendo, no solamente dentro de la iglesia. A nosotros como papá y mamá, Dios nos ha delegado la autoridad de ser papá y mamá. Por eso dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque Él ha delegado su autoridad de padre en padres de carne y hueso sobre sus hijos, y esto agrada. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces fíjense, la contracara de la autoridad es la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios, agrada al Señor. Lo mismo en relación a nuestro trabajo, en relación de dependencia, dice: empleados, obedeced en todo a vuestros patrones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo que nos está diciendo es que, obviamente no dice la Escritura, la traducción no dice empleados, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Nosotros en nuestra época podemos decir empleados, obedeced en todo a vuestros patrones. Entonces, ¿por qué? Porque hay una autoridad delegada sobre ellos.
También dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, ¿por qué debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos? Porque tienen una autoridad delegada del buen pastor y velan por nuestras almas, pero como tienen una autoridad no originaria, sino delegada, un día van a tener que dar cuentas, como quienes han de dar cuenta. ¿Se dan cuenta cómo es el sistema bíblico de autoridad y delegación de la autoridad? Yahshua los reunió en un momento a sus 12 discípulos y dice, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa es una delegación clara de autoridad que encontramos en Lucas 9, 1 y 2. Pero la autoridad siempre continúa siendo de Dios, siempre. Dice, tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder. Primera Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La autoridad siempre es originaria de Dios. Es muy importante que aunque el diablo se quiso sentar en el trono de Dios, se rebeló contra Dios y quiso usurpar su autoridad, no lo pudo hacer y fue arrojado del cielo, y aquellos que reconocieron la autoridad del diablo, un tercio de los ángeles del cielo, fueron desterrados, fueron echados del cielo por quien tiene la autoridad por los siglos de los siglos, que es Yahweh nuestro Dios. Es muy importante que nosotros entendamos estos conceptos. ¿Cómo funciona entonces la autoridad en el reino de Dios? No funciona como en el mundo, donde en el mundo se enseñorean, el que tiene autoridad se enseñorea de las personas, como sucede en la política, como sucede en el gobierno, como sucede en las empresas, como sucede en los grupos. En el mundo, esa es la forma. La forma es adueñarse de las personas. Enseñorearse quiere decir adueñarse de las personas y mandar sobre ellos como que fueran propios. Ahora, ¿cómo funciona en el reino de Dios? Mateo 20, del 25 al 28, dice, entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos dicho que enseñorearse significa dominar a los demás como si uno fuera el dueño. Pero Jesús dice Yahshua, el nombre completo. Yahshua es la contracción del nombre. Es la contracción. Es como el diminutivo. Es como si alguien se llama Héctor y le decimos Tito. Es de Ectito. Entonces, es la contracción. El nombre completo de nuestro Redentor es Yahoshua. Yahoshua. Y está reducido a Yahshua. Entonces Yahshua dice, mas entre vosotros no será así. ¿Por qué? Porque el modelo bíblico de la iglesia es el de una familia y no el de una empresa. Lo voy a decir todavía más fuerte y más grave. El modelo bíblico de la iglesia es el de una familia y no el de un ejército. Por eso a los pastores se les dice que apacienten la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella.
No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, ¿ven? No enseñoreándose. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, a los que le están dando cobertura, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El ser ejemplo es una muy buena base para la autoridad. Ser ejemplo es una muy buena base para la autoridad bíblica. Porque la autoridad bíblica es una autoridad orgánica. Una autoridad orgánica. Entonces, definido ya el tema de la autoridad, vamos a ver un poquito la semijá. ¿Qué es esa semijá que nosotros decimos que es la imposición especial de manos? Semijá significa literalmente imposición de manos. Significa dádiva de autoridad. Mediante esa imposición de manos estoy dando autoridad. Dádiva de responsabilidad. Es cesión. Vamos a reemplazar la palabra dádiva por cesión. Es cesión, es ceder autoridad, es ceder responsabilidad, es ceder bendición, es ordenación, es propiedad. La palabra semijá tiene íntima relación con las palabras tan erróneamente utilizadas en la iglesia cristiana actual como atar y desatar. Yo no me voy a referir a eso, a atar y desatar como se usa, porque la verdad me causa mucho desagrado, pero he estado en muchas iglesias cuando me invitan a predicar y entonces escucho hablar de ato y desato, ato y desato, y ato y desato. Y ustedes ya lo saben porque si han estado en alguna iglesia evangélica saben, o en videos y demás, y algunos hasta los gritos, ato y desato, y estimulan a las personas con mensajes motivacionales y emocionales a que aten y desaten. Entonces no voy a hablar del uso inadecuado que habitualmente se hace de estas palabras, pero las palabras atar y desatar en la cultura hebrea tienen que ver con declarar algo como prohibido o declararlo como permitido en una congregación, en una comunidad, en una congregación, una comunidad específica. Esto es algo que es bíblico, está desde el Antiguo Testamento hasta acá, pero se ha impuesto como una tradición durante el periodo intertestamentario donde surgen los rabinos, y surgen las sinagogas, obviamente, y surgen los rabinos ortodoxos, los rabinos fariseos. Pero Yahshua respetó eso. Te dice, no, pero esto es una tradición judía, es una tradición rabínica. ¿Cierto? Es una tradición judía, es una tradición rabínica, sin embargo, tiene su asidero bíblico, y Yahshua usó esta figura, usó esta traducción en su ministerio, usó esta tradición en su ministerio. Eso de atar y desatar. Y lo usó como declarar algo como prohibido o declararlo como permitido en una comunidad específica sobre la base de la Torá de Dios. Entonces, ¿cómo funcionaba en la tradición rabínica? Porque es importante que lo entendamos porque tiene que ver con la paternidad espiritual, tiene que ver con la semija. En la ordenación rabínica, o sea, cuando un rabino superior ordenaba a un nuevo rabino, acuérdense que el rabino empezaba a estudiar fuerte para su rabinato a los 25 años de edad hasta los 30, y a los 30 años de edad era ordenado como rabino. Por eso Yahshua, dice la Escritura, empezó a ejercer su rabinato a los 30 años de edad, empezó a ejercer como rabino, como maestro. Por eso le decían maestro, 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 maestro. Era el nombre que le daban a él, maestro. En realidad usted no entiende porque lo dice en castellano, pero entiéndalo en hebreo, rabino, rabí, rabí. Entonces empecé a ejercer su rabinato como correspondía en la tradición rabínica a los 30 años de edad. Pero ¿cómo era la ordenación rabínica? Conocida en hebreo como semijá. Ahí tiene una semijá. Donde el estudiante que había terminado sus estudios religiosos en una yeshivá,
una yeshivá es un centro de estudios de la Torá, se le delegaba cierta autoridad. Escuche lo que estoy diciendo, se le delegaba cierta autoridad para tomar decisiones ante cualquier situación dentro de una comunidad específica. Una de las preguntas que se le hacía al rabino, que el rabino principal, o sea, el padre espiritual, el que le había enseñado, en el caso del apóstol Pablo, del rabino Shaul de Tarso, del apóstol Pablo, él dijo, yo estudié, el que me hizo semijá fue Gamaliel. Cuando él dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, está diciendo, el que me hizo semijá a mí fue Gamaliel, una autoridad rabínica. Entonces, ¿qué es lo que decía? Cuando se ordenaba al rabino que había terminado sus estudios, se lo ordenaba como rabino, como un nuevo rabino. Una de las preguntas que se le hacía al rabino principal, el rabino principal que lo estaba ordenando a este nuevo rabino era, ¿puede este nuevo rabino atar? ¿Puede desatar? Una pregunta de la ceremonia de ordenación ante la comunidad. ¿Puede este nuevo rabino atar? ¿Puede desatar? Miren de dónde viene el atar y desatar. Si la respuesta era afirmativa, ya tenía la autoridad delegada y el pueblo era testigo de esto. Si el pueblo decía sí puede, la comunidad, la congregación decía sí puede, listo, ya tenía la autoridad delegada del rabino mayor sobre este nuevo rabino y el pueblo era testigo de esto. Fíjense qué similitud con la ordenación de Josué de parte de Moisés, que fue su rabino, que fue su maestro. De modo que si ocurría algo digno de juzgar en la comunidad, el caso era traído a esta persona, este nuevo rabino, que ya no era nuevo, ya era rabino, y por la autoridad de decisión antes mencionada, este ataba o desataba. ¿Qué quiere decir? Se hacía cargo juzgando el caso, juzgaba el caso apoyándose en su conocimiento de la ley mosaica, donde se establecía claramente la pena para el transgresor. En el Nuevo Testamento vemos a Yahshua haciendo esto. Yahshua entregó esta autoridad rabínica, al primero que le entregó esta autoridad rabínica fue el apóstol Pedro, al primero. Cuando le dijo en Mateo 16, 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19, Yahshua le está dando esa autoridad rabínica, le está delegando esa autoridad rabínica al apóstol Pedro. Y luego se la delegó al resto de los discípulos, y si lo vamos a encontrar clarísimo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, donde se está hablando de aplicar disciplina bíblica a un infractor de la Torá. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Atando o desatando. En definitiva, está instruyendo lo que se hace con alguien que se arrepiente y lo que se hace con alguien que no quiere hacer teyubá. Si usted lee el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18 le está expresando y especificando clarísimo esto que acabamos de mencionar. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Al predicar el Evangelio del Reino de Dios, estamos atando y desatando también. Porque aquellos que reciban serán desatados, y los que no lo hagan seguirán atados, por lo que vemos claramente que la semijá tiene íntima relación con dar autoridad a alguien. Entonces, lo primero que aprendemos en la lectura de la historia bíblica es que para recibir la delegación de la función era muy importante tener el espíritu de Josué. Por eso se lo hice subrayar en la lectura al principio. Varón en el que hay espíritu. Es muy importante que elijas un hijo espiritual, o 2 hijos espirituales, o 3 hijos espirituales, o 4, o lo que sean, pero que tengan el espíritu, que tengan el carácter de Josué. Es decir, ser un hombre con un carácter totalmente alineado con Dios y con la función para la que fue llamado.
Y esto es necesario que sea así, para cada uno de nosotros también, y para cada uno de ustedes, y para cada uno de sus hijos espirituales. Porque es muy importante que cada uno de nosotros, y ustedes y sus hijos espirituales, definan primero para qué función lo ha llamado Dios dentro de su congregación, para qué actividad, para qué función, para qué tarea. Y en segundo lugar, que tenga el espíritu o carácter necesario para llevarla a cabo. Porque puede tener toda la vocación para una función y sentirse llamado por una función, pero si no tiene el carácter, el espíritu necesario para llevarla a cabo, no lo va a poder hacer. Los versículos 16 y 17 de la lectura central son muy importantes, porque dice: ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Define dos cosas. Ese que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, está hablando de un varón que los saque y los introduzca. ¿Que los saque a qué? ¿A dónde? A la guerra. A la guerra. Un hombre valiente de carácter. Y en segundo lugar, habla de que no sean como ovejas sin pastor, quiere decir que se necesita también que ese varón sea pastor de ellos. En primer lugar, entonces, muestra a Josué como un guerrero, y en segundo lugar, como alguien que los guíe de acuerdo con las instrucciones de Yahweh Dios, en su condición de pastor de ellos. Se trata entonces de alguien que tenga la humildad y el coraje. El coraje como guerrero y la humildad como pastor. Coraje como guerrero y humildad como pastor. Alguien que tenga la humildad y el coraje de ajustar la congregación a las instrucciones de Dios, a pesar de que esto signifique hacer grandes cambios, a pesar de que le signifique salirse de la religión tradicional para ajustar a la congregación a su cargo a las instrucciones de Dios. Se trata de pastores que entran en el tabernáculo y cuando salen le dicen al pueblo hacia dónde deben caminar. Yahweh, Dios ordenó a Moisés que haga una ordenación, literalmente una ordenación con Josué frente a toda la congregación. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. En relación con la palabra semijá, la frase que quiero destacar de esta lectura es la siguiente: y pondrás tu dignidad sobre él, en el versículo 20. Y pondrás tu dignidad sobre él. Pondrás tu dignidad, pondrás tu autoridad, pondrás tu prestigio. Ahí está, esa palabra estaba buscando. Pondrás tu prestigio sobre él. Miren lo que están haciendo ustedes cuando tienen hijos espirituales y le hacen semijá. Están poniendo el propio prestigio, tu propia dignidad sobre tu hijo espiritual cuando le haces semijá. Si bien Josué reunía los requisitos para cumplir la función que le sería delegada, porque era un hombre de carácter, hemos dicho, esforzado y valiente, sale de la Biblia eso, varón en el cual hay espíritu, lo más importante de la delegación era que Moisés iba a poner su propia dignidad sobre José. Eso era lo más importante de esta ordenación, que Moisés iba a poner su dignidad sobre él. Todos se enfocan, y nos venimos enfocando hasta acá, en las características de Josué, pero eso no era lo más importante. Lo más importante de esta ordenación no era Josué, era Moisés. Era Moisés. Y era que Moisés iba a poner su propia dignidad, su propio prestigio, su propia relación con Dios sobre Josué. Con toda seguridad que en ese momento, en el momento de su ordenación, lo más importante, inclusive para Josué, no sería, con toda seguridad, no sería su propio llamado. No sería su propio llamado. Yo estoy llamado, como algunos creen, es mi llamado, y dan testimonio y se hacen propaganda a sí mismos. Josué, con toda humildad, y estoy seguro porque después Dios lo respaldó, no era su llamado. Lo que a él le importaba era el llamado de Moisés. El llamado de Moisés. ¿Y de dónde provenía ese llamado o autoridad espiritual?
de Moisés, el llamado de Moisés, la autoridad espiritual de Moisés. ¿De dónde provenía? ¿Qué quiere decir? ¿Quién había hecho semijá a Moisés? Porque si Dios fue el que le dio autoridad a Moisés, entonces cuando Moisés impusiera sus manos a Josué, el que le estaría dando autoridad a Josué sería Dios. Es como si Dios mismo estuviera poniendo las manos sobre Josué. Y con nosotros sucede exactamente de la misma manera. Al igual que con Moisés, no se trata de que el hombre que te imponga las manos sea un hombre perfecto. No se trata de eso. Se trata de que sea un hombre que recibió su semijá de parte de Dios. Que sea alguien a quien Dios envió. Y lo puedas verificar, porque por su fruto los conoceréis. Lo podés verificar. Te aseguro que lo podés verificar. Cada uno de ustedes tiene la obligación de verificarlo. Que sea un hombre enviado por Dios. Y tiene la obligación de estar convencido de que quien le imponga sus manos para delegarle autoridad para ejercer una función ministerial debe ser un hombre a quien Dios mismo le haya hecho semijá. En definitiva, la dignidad de Josué provino del hecho de que Moisés fue quien le impuso las manos frente a toda la congregación de Yahweh Dios. Es muy importante el tema de la semijá. Es muy importante esta delegación de autoridad. Porque la semijá equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Por eso, previamente a que cualquier persona reciba semijá, debe saber algo, que se está imponiendo un yugo. Me encanta ir al Museo Roxen, ahí en Nono, en el Valle Tras la Sierra, porque hay toda una pared enorme, alta, con yugos de madera, un montón de yugos. Y una vez yo me quedé boquiabierto mirando los yugos, y la Ada y Pablito querían seguir recorriendo el museo, y me decían, papá, vení, y yo abriendo la boca mirando los yugos, porque estaba pensando en la Escritura, cuando Yeshua dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque el yugo une sería la palabra, une a dos bueyes, a dos animales de trabajo que tienen que realizar una tarea, uno más viejo y uno más joven, y el más viejo sabe cuál es el rumbo que tiene que seguir para realizar con eficiencia su tarea, y el más joven por ahí se distrae, pero el yugo lo obliga a seguir en la línea correcta, Y la semijá equivale a ponerte un yugo, el yugo de aquel que te impuso las manos. Por eso siempre, antes que cualquier persona reciba semijá, debe saber que va a tener que cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Fundamentalmente en cuanto a la manera de pensar, de sentir, de obrar, porque ya no es independiente. Ha dejado de ser independiente, se ha puesto el yugo del maestro, del rabino que le está haciendo semijá. Por eso el pastor Martín Huesenac siempre decía, ojo, quien le impone las manos a la gente. Ojo, tené mucho cuidado. Y una vez vinieron unos pastores y predicaron en una iglesia y nosotros fuimos invitados. Y estaba Horacito, mi hijo más grande, en la primera fila. Y cuando terminaron de predicar, bajaron a imponer las manos a la gente. Y yo lo vi a Martín Huesenac mirar de reojo, y cuando se acercaron a Horacito, a mi hijo, a imponerle las manos, uno de ellos, Martín Huesenac corrió y le impidió que le impongan las manos a mi hijo Horacito. Porque hay una transferencia de lo que esa persona tenga. Si lo que tiene esa persona es bueno, hay una transferencia de lo bueno, pero si esa persona es malo espiritualmente, hay una transferencia de lo malo. Si la semijá es para transferir autoridad y dignidad, entonces vas a recibir exactamente la autoridad y la dignidad de esa persona que te está imponiendo las manos. Por eso es importante la elección, porque vas a tener que, ya te has puesto un yugo sobre tu cuello, y ya tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de obrar, va a tener que ser idéntica al que te impuso las manos, porque ya no sos independiente.
no solamente va a afectar tu manera de pensar, de sentir y de obrar, sino tu manera de hablar. Tu manera de hablar. Ahora se los voy a demostrar a esto refiriéndome al apóstol Pedro cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, y lo reconocieron por la manera de hablar, porque la manera de hablar de él era como la de su rabino, como la de su maestro, como de aquel, como dijimos hace un rato, que le había hecho semija. Entonces realmente hay que pensar muy bien antes de adoptar un padre espiritual y dejarse hacer semija por un padre espiritual, porque vas a tener que cambiar muchas cosas a partir del momento de la semija. Tu manera de pensar, de sentir, de obrar, aún de hablar. Vas a dejar de ser independiente. Por eso es tan importante tener uno y solamente un solo padre espiritual. Uno y solo un padre espiritual. Esto es bíblico. Usted dice, no, pero eso es una tradición rabínica de la época intertestamentaria. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí es donde se instituyó como tradición, pero yo les puedo demostrar bíblicamente que esto era así antes en las Sagradas Escrituras. Y les puedo demostrar bíblicamente que eso, que algunos pueden decir que era una tradición rabínica, que cada uno está autorizado a tener uno y solo un rabino, y solo un rabino, y recibir enseñanza de uno y solo un rabino, eso sobre la base de la tradición rabínica hasta el día de hoy, pero también está en las Escrituras, eso antes consagrado, y también Yeshua adoptó ese principio, esa tradición también fue adoptada por Yeshua. Uno y solo un Padre espiritual, un solo maestro de la palabra de Dios, un solo maestro de la palabra de Dios, un solo siervo de Dios que te transmita la visión basada en la revelación de la palabra de Dios que Él mismo ha recibido. Tener más de un maestro, lo único que engendra en la mente y en el corazón del discípulo es confusión. Tener más de un solo maestro, además de ir en contra de la tradición bíblica del Antiguo Testamento, de la tradición rabínica implementada en el periodo intertestamentario y de la tradición del Nuevo Testamento, además, lo único que va a engendrar en la mente y en el corazón del discípulo es confusión. Y esa confusión siempre se transmite a otros. Siempre se transmite a otros. Vemos que quien le había hecho semijá al apóstol Pedro fue descubierto. Quien le hizo semijá al apóstol Pedro, hace un rato hablábamos de quién le hizo semijá, quién lo autorizó a atar y desatar, quién le hizo semijá al apóstol Pedro, pero vemos que fue descubierto, ese que le hizo semijá al apóstol Pedro, fue descubierto a través de su manera de hablar. Porque cada discípulo adquiere la manera de hablar de su maestro. Iba a decir, tiene que adquirir. Iba a decir, debe adquirir. Pero no dije ni tiene que adquirir ni debe adquirir porque es un hecho natural. Si el discípulo respeta a su maestro, de quien desea heredar el manto de siervo de Dios, naturalmente adquiere la manera de hablar de su maestro. Naturalmente. Y esto de adquirir la manera de hablar del maestro, no es de una importancia irrelevante. No es irrelevante. Sin embargo, en la actualidad, cuando los maestros que hacen semijá a las personas son adoptados a través de Internet, vemos que la manera de hablar los identifica con más de un maestro de quien están recibiendo semijá o de quienes están recibiendo semijá a través de la web. A través de la web. Y yo los escucho hablar y los escucho escribir o hablar a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o a través de palabras o de palabras verbales. Y yo sé de qué maestros sacaron cada cosa. Lo sé. Conozco a la mayoría de ellos. Algunos son amigos míos y me escriben o nos escribimos de vez en cuando. Así que los conozco. Entonces,
se me hace fácil o bastante fácil identificar primero de que están recibiendo semijá de más de un maestro, contrario a las Sagradas Escrituras. Y segundo, identifico a los maestros a través de la manera de hablar, como le sucedió al apóstol Pedro. Yo no estoy diciendo, de ninguna manera estoy diciendo que esos maestros sean malos maestros. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que cada uno debe decidir solamente uno de quién recibir la enseñanza y la autoridad que se transfiere de padre al hijo espiritual. Solamente de uno. Porque si no, se te va a hacer una ensalada en el ministerio y vas a confundir a la gente que te sigue. Porque hoy se puede afirmar que hay dos opciones, solamente dos opciones. La primera opción es un maestro probado y aprobado por Dios, un maestro probado y aprobado por Dios a través de conocer los frutos de su vida. Y la otra opción es la Internet, usar de maestro a la Internet, plagada de maestros que deslumbran, pero cuya vida se desconoce. El ser discípulo de un solo rabino es de fundamental importancia en este tema de la paternidad espiritual para heredar el manto de siervo de Dios. Y la verdad que yo le dije es una tradición no del periodo intertestamentario, del periodo donde surgen los rabinos, donde surgen los fariseos, es de antes. Lo vemos bueno, históricamente vemos un montón de casos, no quiero mencionarlos para no invertir el tiempo en eso, sino que podemos ver, por ejemplo, en los discípulos de Juan el Inmersor, que cambiaron de maestro y siguieron a Jesús. Tenían un solo maestro, que era Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Yohanan el Inversor, Juan el Bautista. Y cambiaron de maestro y siguieron a Yeshua. No se quedaron con dos maestros. ¿Se dieron cuenta? No se quedaron con dos maestros. Cambiaron de maestro. Pues no se puede tener en la tradición escritural, en la tradición bíblica, más de un maestro porque es un desastre. Dice Juan 1:35 al 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Habían oído a Juan y habían oído a Jesús. No se quedaron con dos maestros. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que yo sea el maestro correcto. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que yo sea el maestro correcto, el rabino correcto para ustedes. Líbreme el cielo de decir semejante barbaridad. Yo no lo estoy diciendo, ni lo creo que lo sea yo, el maestro correcto para ustedes. Les estoy diciendo que tengan un solo maestro, que elijan bien su maestro y que tengan uno solo. Que tengan un solo maestro, un solo rabino, que tengan un solo padre espiritual, que elijan la visión y la revelación de alguien que ustedes quieran heredar esa visión, esa revelación para cumplir su función como siervos de Dios. Elijan bien. No estoy diciendo que yo sea el maestro adecuado, les estoy diciendo que ustedes elijan bien algún maestro. Probablemente yo sea el más inadecuado de todos, pero entiendo la palabra de Dios y entiendo que el reino de Dios es de Dios y nosotros no podemos jugar con el reino de Dios a nuestras propias ideas, a nuestras propias decisiones, a nuestras propias interpretaciones, a nuestros propios deseos, porque ese es el pecado que le metió la serpiente a Eva en la mente. Jugar con el reino de Dios a tus propias interpretaciones. Entonces, dejate de tener más de un maestro, buscate uno
y seguí a ese maestro, habla como tu maestro, sentí como tu maestro, pensá como tu maestro, y tal vez algún día recibas la semijá de ese maestro para heredar su manto de siervo de Dios. Busquen, hay muchos buenos. Ahora dicen, algunos me pueden decir, bueno, pero yo lo quiero buscar en internet. Buscarlo donde quieras. Pero conocé sus frutos, conocé su familia, conocé su vida, conocé su testimonio, conocé su obrar, conocé su proceder, conocé sus frutos, conocé su corazón. Conocé su corazón. Buscarlo donde quieras. ¿Querés buscarlo en internet? Buscarlo en internet. ¿Querés buscarlo en alguna otra iglesia, en algún otro ministerio? Buscarlo donde quieras. Pero sabés lo que implica tener un maestro, tener un rabino, tener alguien de quien heredar la autoridad de siervo de Dios. Sabés lo que implica y buscarlo bien y elegirlo bien. Desde la salida de Egipto hasta llegar al Jordán, Dios puso a Josué bajo Moisés para formarlo y madurarlo. Desde la salida de Egipto hasta llegar al Jordán, Dios puso a Josué, desde muy jovencito, bajo Moisés para formarlo y madurarlo, para que finalmente heredara la vara de la autoridad de Dios de mano de Moisés. Vemos en la Escritura que Josué siempre estaba con Moisés. No estaba con Coré, no estaba con Aarón, no estaba con los príncipes de Israel, siempre estaba con Moisés. Sabía lo que era estar en Egipto, lo que era estar en el desierto y lo que ahora sería introducir al pueblo en la tierra prometida. Y todo lo había hecho bajo la enseñanza permanente de Moisés. En el carácter de Josué se fue formando un sentido de identidad, un sentido de pertenencia a un pueblo, de ser parte de un pueblo, de saber estar bajo un liderazgo y honrar al hombre que le enseñó. Eso se había formado en el carácter de Josué. Yo sé que es muy difícil, porque cada uno quiere ser su propio Dios. Fuera de la iglesia, como Eva, Adán, el resto de la humanidad hasta el día de hoy, pero dentro de la iglesia sucede lo mismo. Yo puedo discernir por mí mismo. Yo puedo discernir. Déjame que tengo 1000 libros en mi biblioteca. Yo les aviso, yo tengo más de 1000 libros en mi biblioteca. Entonces, tengo 1000 libros en mi biblioteca. Tengo la internet con una velocidad enorme, así que puedo ver lo que quiera todo el día, todos los días, y tomar nota, y yo puedo discernir por mí mismo. Bueno, está bien. Yo respeto el libre albedrío de cada uno. Yo estoy enseñando lo que entiendo de las Sagradas Escrituras. Y ya se dieron cuenta, no estoy enseñándolo para hacerme propaganda a mí mismo. No me interesa. Yo no puedo tener, como algunos dicen, 100 hijos espirituales. Yo no los puedo tener. Los estoy enseñando a elegir bien. ¿Y qué implica esa elección? Entonces, después del acto de imposición de las manos, de la semijá, cuando Josué hablaba, era como si Moisés estuviera hablando. De ahí la importancia de la manera de hablar. Dice Josué 3:7, entonces Yahweh dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La importancia de la manera de hablar. Algunos dicen que mi hijo Horacito habla como yo, y que se para como yo, y que piensa como yo. Y les diría también siente como yo, les aseguro. Mi hijo Horacito, el más grande. Otros dicen que mi hijo Pablito, que es más parecido físicamente a mí, es parecido físicamente, piensa como yo, habla como yo, se para como yo. ¿Es así? Esa es la genética espiritual que es transmitida, la genética que es transmitida de generación en generación, y en este caso estamos hablando de la genética espiritual. A mí me impresiona mucho ver a Moisés antes de morir, siendo ya anciano, poniendo las manos sobre Josué.
Me impresiona muchísimo. El hombre que comenzó la tarea impuso sus manos sobre el que la continuaría. Porque el que dio autoridad al primero es el mismo que dio autoridad al segundo, tal como hemos leído. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero Yahweh dijo esto a Josué recién después que Moisés le impuso las manos. Por lo tanto, semijá es el acto de poner las manos sobre el sucesor o los sucesores o persona divinamente autorizada para ejercer una función de responsabilidad a favor de la congregación. Siempre es ejercer una función de responsabilidad a favor de la congregación. No se usa necesariamente para establecer sucesión, sino que también se usa para la ordenación del liderazgo. Se trata de autoridad bíblica, es decir, autoridad para ejercer una función, por eso se relaciona con responsabilidad. Es una transferencia pública de autoridad, un acto público de honor, cambiar la función del servidor a una mayor responsabilidad, impartirle bendición, pasar a otro nivel de pertenencia legal, de imponer las manos sobre el sacrificio para el perdón de los pecados. Es importante en todo sentido. No quiero ahondar en eso, porque si no me voy a ir y me queda media hora nomás. Dice que Moisés puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Yahweh había mandado por medio de Moisés. Fue un hombre quien los sacó de Egipto, y se abrió el mar, y fue otro hombre que los introdujo en la tierra prometida, y se abrieron las aguas del Jordán, simbolizando un mismo modelo. Entonces yo les pregunto, ¿de qué vale que Dios me haya usado a mí, Horacio Corneli, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, si a los que yo les imponga las manos, los van a llevar de regreso otra vez a Egipto? ¿De qué sirve? Que yo los haya sacado de la esclavitud, de las tradiciones no bíblicas de la religión o antibíblicas de la religión, si a aquellos a quienes yo les imponga las manos, los van a llevar de regreso otra vez a Egipto. Es decir, a la religión, ya sea la religión evangélica o al judaísmo, a cualquiera de las dos, religión evangélica o judaísmo. Yo los saqué de la esclavitud de la religión. Entonces es muy importante entender realmente lo que es la semijá. Entendámoslo, porque nosotros recibimos la dignidad de aquel que nos hizo semijá. Nosotros hemos recibido las enseñanzas de Yahshua. Nosotros no nos podíamos acercar a Dios. Necesitamos a alguien que estuviera cerca del Padre, cerca de Yahweh, porque nosotros no podíamos estar cerca de Yahweh por su santidad. Necesitábamos que alguien cercano a Yahweh nos lleve a Yahweh. Y ese fue Yahshua, fue Jesucristo. Hemos ido a Dios a través de su Hijo, quien primero nos limpió de todo pecado con su sangre y nos hizo hijos de Dios. Por esta razón, cuando nos presentamos delante de Dios, vamos a hacerlo siempre, siempre, a través de la dignidad que Yahshua puso sobre nosotros. Somos portadores de la dignidad de Yahshua. Yahshua tiene suficientes méritos porque Él hizo el proceso hasta el final. Y por lo que padeció, dice la Escritura, en Hebreos 5:8 al 10, aprendió la obediencia. Por eso, además de su sangre expiatoria, que salpicó en el lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, en su condición de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, están también sus méritos por su obediencia. Sus méritos nunca nos olvidemos de ese Hebreos 5 del 8 al 10, se lo voy a leer. Y aunque era hijo por lo que padeció,
aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, están también sus méritos por su obediencia. Y si cualquiera de nosotros quiere ir al Padre, siempre nos tenemos que acordar de que vamos a través de Yahshua, esto es, porque Yahshua nos hizo semijá. Ahora, ¿quién le hizo semijá a Yahshua? Porque a él le preguntaban, ¿quién te hizo semijá? Porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Dice Marcos 1:22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces enseñaba como la Torá como quien tiene autoridad. La Torá y no como aquellos que la escribían, que la transcribían. Los escribas la sabían de memoria de tanto transcribirla. Pero Yahshua enseñaba con más autoridad que aquellos que la transcribían. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como con esa autoridad como que alguien más grande que él le había hecho semijá. Alguien más grande que él le había impuesto las manos a Yahshua. Mateo 21:23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La pregunta concreta fue, ¿quién te hizo semijá? Si un siervo de Dios te hizo semijá y fue Jesucristo el que le hizo semijá a ese siervo de Dios, y fue Dios el que le hizo semijá a Jesucristo, es como si Dios mismo te hubiera hecho semijá a ti. De ahí precisamente proviene tu autoridad para cumplir la función para la que fuiste llamado. Entonces, ya lo hemos dicho, que la semijá equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Por eso, previamente, ya les he dicho, tenemos que saber que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Entonces, miremos cómo es aquella persona que potencialmente te puede hacer semijá. Jesús contestó, ¿quién le hizo semijá? Mateo 11:27, Yahshua contestó. Jesucristo contestó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién me hizo semijá? El Padre me hizo semijá. Sencillo. Por eso Jesús decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Es muy importante esto. No solamente le había dado semijá para enseñar, le había dado semijá completa, autoridad completa, Mateo 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. En Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Los fariseos, los rabinos, en apariencia buscaban respuesta acerca de la autoridad de Jesús de Nazaret, con la pregunta, en apariencia, aparentaban buscar una respuesta acerca de la autoridad de Jesús de Nazaret, pero en realidad lo que ellos estaban tratando de hacer era tratando de negar que Él venía de Dios, porque cada uno de ellos había recibido su autoridad de parte de un maestro, de otro rabino mayor, y querían que Jesucristo les dijera qué maestro de Torah, o sea, qué rabino mayor era el que le había impuesto las manos a Él para delegar la autoridad. Sucede que el aceptar que Jesús venía de Dios era como aceptar que Dios tenía más autoridad que sus propias tradiciones religiosas, que sus propias tradiciones rabínicas.
y que ellos no eran la verdadera autoridad, sino que la única autoridad continuaba siendo Dios mismo. Y eso no lo querían aceptar. No estaba dentro del esquema religioso de la época. Ellos no querían perder el poder que le daba esa pretendida autoridad. Y tampoco lo está hoy. Yeshua le presentó a sus discípulos al que le impuso las manos a él. Le presentó quién le hizo semijá. Hechos 10:37 se nos aclara: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es muy interesante quién le hizo semijá. Por eso Yeshua decía que a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces las palabras, son muy importantes las palabras. Usar las palabras como el que te hizo o te va a hacer semijá. Porque Yeshua nos enseña ese modelo. Él hablaba con las palabras de quien le hizo semijá. Y el apóstol Pedro, aún en el patio del sumo sacerdote, hablaba con las palabras de aquel que le hizo semijá a él. Debes entender entonces, que con la semijá, así como Yeshua decía, yo soy uno, y oraba en Juan 17, la oración de Yeshua, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la semijá. Dios le hizo semijá y era perfecto en unidad. Él nos hizo semijá a nosotros y debemos ser perfectos en unidad. ¿Quién es el maestro que Yeshua está usando para hacerte semijá? Es la pregunta. ¿Quién es el maestro? Tal vez no lo hayas encontrado. Tal vez necesites buscarlo. Tal vez necesites buscar un padre espiritual para heredar su manto de siervo de Dios. Tal vez lo necesites. Pero debes entender que la semijá, con la imposición de manos de tu maestro, estás aceptando ser uno con tu maestro. Debes estar consciente de que vos representás a Dios, representás a Yeshua y representás a tu maestro que te impuso las manos. Esto es así porque cuando alguien se está preparando para salir, el que viene para sucederlo tiene que ser el resultado de literalmente la duplicación. Duplicación ahora es fotocopias, duplicación en otra época era con papel carbónico, pero en realidad el que te vaya a suceder como hijo espiritual tiene que ser el resultado de la duplicación de su corazón para darle una continuidad exacta y perfecta de su antecesor, de su padre espiritual. Lo que las personas sentían con el primero, lo deben sentir con sus sucesores. Sin embargo, muchos quieren ser sucesores porque tienen deseos de guerrear, pero no han aceptado la etapa de formación que es necesario vivir para poder recibir el manto de siervo de Dios, ese manto que portaba su maestro. Ministerio Bíblico Internacional, escuchen lo que le voy a decir, Ministerio Bíblico Internacional tiene una visión basada en la revelación de las Sagradas Escrituras y además tiene una forma particular de enseñar las Escrituras. Tiene una forma
particular de enseñar las Escrituras. Si los pastores que yo he levantado al lado mío no son el resultado de una duplicación de mi persona, tendremos 2, 3, 4 o más ministerios bíblicos internacionales en el mismo ámbito. A eso no se lo llama establecimiento del reino de Dios, sino que se lo llama división. Cuando no son exactamente igual y no tienen la misma manera de enseñar, no usan las mismas palabras, no usan los mismos conceptos, no usan la misma visión, la misma revelación de las Sagradas Escrituras, el mismo procedimiento, no tienen el mismo testimonio, la misma manera de vivir, la misma manera de hablar y la manera, les dije recién, la forma particular que tenemos nosotros de enseñar las Escrituras, de darle una prioridad al aprendizaje, al estudio de las Sagradas Escrituras. Nos podemos pasar 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años estudiando las Sagradas Escrituras. Y yo no me voy a cansar de enseñarla, pero tampoco me voy a enseñar de estudiarla y de aprenderla. Y esa es la visión del Ministerio Bíblico Internacional. Conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Conocer su voluntad a través de la Biblia. Conocer su pensamiento a través de la Biblia. Conocer sus sentimientos a través de las Escrituras. Qué aprueba y qué desaprueba. Qué le agrada y qué le desagrada. Es muy importante que lo entendamos. Porque yo no le voy a hacer semejar a alguien que después va a salir con otra visión o con otra revelación, porque ya no sería un solo cuerpo, ya no seríamos uno perfecto en unidad con el que te hizo semejar. Ya serían 2 ministerios bíblicos, 3 ministerios bíblicos, 4, 5 ministerios bíblicos. Y líbranos el cielo de quebrar de esa manera las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es muy clara en relación con el hombre que produce divisiones. Debemos entender que en el contexto judío, si alguien es tu rabino, indefectiblemente vos vas a aceptar de manera absoluta las interpretaciones que ese maestro te está enseñando. Y la diferencia de interpretación, de nuestro santo maestro es que los religiosos enseñan la ley como una opresión, en cambio Yahshua la enseña como un acceso a la mente de Dios. Así enseña la Torá, la ley de Dios. Es decir, enseña la manera de pensar de Yahweh y lo que nosotros hemos recibido. La interpretación de Yahshua de la Torá, a diferencia de los fariseos, era para hacer libres a sus discípulos. Para eso enseñamos la Biblia a nosotros. Si alguien quería ser verdaderamente libre, debía hacerse discípulo de Yahshua. Dice un versículo de un salmo: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Es muy importante. El que escoge el yugo de la Torá, automáticamente es libre del yugo del mundo. Automáticamente es libre del yugo del mundo. Es así como ocurre la verdadera liberación. Recibir el yugo de la Torá nos hace libres. Nos hace libres. Por eso hemos enseñado que debemos ser bautizados en el nombre del Maestro. ¿En qué bautismo fueron ustedes bautizados? Le preguntó el apóstol Pablo a 12 discípulos que encontró, creo que en Éfeso. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Y nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Claro, era su rabino, era su maestro. Era su maestro. Fueron bautizados en el nombre de su rabino. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente los bautizó en el nombre de Yahshua, o sea, los cambió de rabino, los cambió de maestro, les impuso las manos y les hizo semijá, y a partir de ahí fueron discípulos de Pablo. O sea, discípulos de Yahshua a través de Pablo. Porque algunos dicen, no, pero yo soy discípulo de Yahshua. El que me hizo semijá es Yahshua. Y yo tengo las enseñanzas de Yahshua. Ese es mi maestro, ese es mi rabino. El único que yo necesito. Porque dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, para que no caigáis en condenación. Y no llaméis a nadie maestro, ni padre. Contextualicen, chicos. Contextualicen porque están haciendo pipí fuera del tarro. Ese no es el contexto. Ese no es el contexto.
Dios usa hombres, usa familia. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. Esto enseña a hombres idóneos que sean, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No va a bajar Yeshua a hacerte semija. Lo va a hacer a través de un siervo suyo a quien él le hizo semija. Probablemente a través de otro siervo suyo. Y le hizo semija. Y ahora está usando un hombre, porque es una familia, para hacerte semija. Entonces, el yugo no solamente tiene que ver con incorporar la forma del Santo Maestro, de interpretar la Biblia. No solamente la forma de interpretar la Biblia, sino adoptar sus costumbres. Los primeros discípulos vivían con el Mesías, y no solo adoptaron sus enseñanzas como propias, sino que habían ido adoptando sus costumbres. Por eso, a pesar de que ellos, como judíos, aprendían a orar desde muy pequeños, ahora ni siquiera querían orar como habían aprendido a orar desde muy pequeños. Ni siquiera querían hacer esas oraciones, no las querían hacer de esa manera. Lo veían a Yeshua orar toda la noche, y lo veían orar, y lo veían orar, y entonces, ¿qué querían? Yeshua nos hizo semijá, entonces ahora queremos aprender a orar como él oraba. Es muy interesante eso. Por eso le dice, enséñanos a orar. ¿Cómo enséñanos a orar? Si sabían orar desde que nacieron, desde la cuna. Cada Shabbat oraban. Las oraciones rabínicas. Oraban. ¿Por qué le dicen, enséñanos a orar? Lo que le están diciendo es, enséñanos a orar como tú oras, porque tú eres quien nos ha hecho semijá. Y entonces, inclusive, hasta cómo orar al Padre, lo queremos aprender de ti, y queremos orar como tú oras. Enséñanos a orar, y Él le enseñó el Padre nuestro. Y es muy importante que un discípulo que estaba bajo el yugo de un rabino hacía 4 cosas. Presten atención, 4 cosas hacía un discípulo que estaba bajo el yugo de un rabino. Su único rabino. Primero, memorizaba su palabra. ¿La palabra de quién? Del rabino, las enseñanzas. Segundo, la memorizaba, dice. Segundo, adoptaba su interpretación de la Escritura. Tercero, imitaba su modelo de ministerio. Y cuarto, multiplicaba su enseñanza en discípulos propios. Es muy importante esto. ¿Con qué autoridad haces tú esto? Y cuando te pregunten eso, como le preguntaron a Yeshua, ¿con qué autoridad hablas? Lo que tú debes responder, con la autoridad de mi rabino Yeshua, porque yo enseño con sus interpretaciones, mi Mesías me enseñó su palabra y yo solamente la repito, porque si yo vivo con la fe de Yeshua y enseño la palabra de Yeshua, entonces yo tengo el yugo de Yeshua, porque la interpretación de Yeshua es su yugo. Si enseñamos lo que Él enseñaba, seremos sus discípulos. Es muy importante notar la manera en que se recibe la delegación, porque se la recibe de una manera muy honorable. Miren qué manera honorable. Un maestro imponiéndole las manos a un discípulo que está de rodillas, expresando con esa actitud el reconocimiento y gratitud a la persona que lo ha guiado, y este acto resume todos los años de formación. Es lo que hizo Moisés con Josué y Josué con Moisés. Pero en el pacto renovado, en Yeshua el Mesías, la semijá tiene un mensaje más trascendente, que consiste en que cada uno que recibió semijá de un maestro, ahora haga lo mismo con otros, dando continuidad a lo que aprendió, y para eso es necesario vivir de tal manera que se pueda ser digno de imponerle las manos a alguien. Eso es lo que es el pacto renovado. El pacto renovado es que alguien te hizo semijá, alguien te tomó como su hijo espiritual y te enseñó la revelación de las Escrituras. Ahora es tu responsabilidad darle continuidad a lo que has aprendido de ese maestro, haciendo semijá sobre otros. Pero, ¿escuchaste lo último que dije? Lo último que dije es necesario
vivir de tal manera que se pueda ser digno de imponerle las manos a alguien. Es muy importante que eso es lo que hizo Yeshua y lo que hizo el rabino Saulo, el rabino Pablo de Tarso, en varias oportunidades. Ya les mencioné cuando lo hizo en Éfeso. La semijá también representa una transferencia generacional que implica una gran responsabilidad. Por esta razón nos encontramos con la semijá en los hogares de los creyentes en cada cena familiar del día de reposo. Qué interesante. Nos encontramos con la semijá en cada cena familiar del día de reposo, en cada hogar, cuando imponemos las manos sobre nuestros hijos y los bendecimos, lo cual representa una transmisión, una transferencia generacional. El significado espiritual de esa imposición de manos es que cuando imponemos las manos sobre nuestros hijos y comenzamos a bendecirlos igual que lo hizo Jacob con los hijos de José, Efraín y Manasés, la oración que a modo de reciprocidad debe producirse automáticamente en el corazón de nuestros hijos es: Dios, hazme como papá o como mamá, porque primero quiero tener tu Torah en mi mente y en mi corazón, como ellos la tienen, y segundo, quiero servirte como ellos te sirven. Para un hijo no es lo mismo orar para que el Señor le enseñe a servirlo, que orar diciendo: Dios de mi Padre, quiero amarte, obedecerte y servirte como mi papá te sirve a ti. Así oraban en la Biblia los hijos de los patriarcas cuando recibían la semijá de sus padres, y así oraban ellos. Así oraban ellos. Quiero seguir el ejemplo de mi Padre. Quiero servirte y amarte y honrarte como mi Padre te ha servido y te ha honrado y ha guardado tu Torah durante toda su vida y te ha obedecido. Yo quiero ser como Él. Por eso recibo la semijá de mi papá. Eso es lo que tiene que suceder en cada cena familiar del día de reposo, en cada hogar de cada uno de ustedes. En el mío sucede. Cada vez que consideres la responsabilidad como sacerdote, debes llenarte de temor de Dios, porque cada Shabbat vas a hacer semijá con tu esposa y con tus hijos. Y debes entender qué significa llevar el yugo del Mesías, qué significa haber recibido la semijá de Él. Porque en esa semijá que estás haciendo con tu esposa y con tus hijos, lo que estás haciendo es poniéndoles un yugo. ¿Qué yugo? Tu yugo. Les estás poniendo sobre sus cabezas tu yugo al hacer semijá sobre ellos, a imponer las manos. Así que mejor que lo que le estés transfiriendo a tu esposa y a tus hijos sea la de un hombre verdadero sacerdote de Dios, verdadero siervo de Dios, verdadero hombre que ama a Dios, que teme a Dios y que obedece su Torah. Porque estás haciendo semijá cada cena familiar de Shabbat, de cada Shabbat, sobre tu esposa y sobre tus hijos. Espero que esta materia les haya resultado de revelación, de luz sobre sus vidas. Y también deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Por supuesto que los espero la próxima semana para una nueva materia que vamos a comenzar. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes shalom, toda clase de bendiciones. Amén.
Esperamos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.